Buenas tardes a todos. Seguimos con el ciclo de charlas informales hacia profes y atletas. En este caso, como recién le dije fuera de cámara, tengo a un personaje bastante particular, que es el profesor de la Matia. Digo también profesor porque das clase en la Facu, ¿no? Estuve viendo. Sí, Sos sí, profe de sí. la Facu. Sí, de análisis matemático, física y electrónica de vez en cuando agarro una suplencia. ¿Te gusta la facultad? Me gusta el ámbito académico hasta cierto punto, no soy fanático del ámbito académico, no me trato de encasillar sobre el ámbito académico, pero me gusta transmitir las matemáticas como lenguaje exacto, ¿no? Como para poder traducir la realidad en forma de números, eso me apasiona bastante. Algo como Paenza. Bueno, él es un poco más avanzado que yo, Paenza es unos 5 o 6 escalones más arriba. Pero bueno, es el, el motivo como Paenza de poder llevar la matemática lo más simple posible, cosa que no es tan fácil, pero bueno, y aplicarla en todos los tipos de rutinas, ¿no? De una forma de comprender las cosas. Lo usás como una herramienta para comprender. Claro, porque yo trato de separar la subjetividad con los números. Es decir, yo tengo que tener un aval numérico para poder dar certeza que dicho evento se repite en el tiempo. Entonces lo trato de meter en donde puedo. Yo vengo de esa rama de ingeniería, ¿no? Entonces, para mí las matemáticas es como que te esté hablando a vos en castellano, hablar con otro ingeniero, llega un momento que hablas en matemática, ¿no? Para darte una idea, el mucho yo lo tengo que cuantificar. Si yo hablo con otro ingeniero o hablo con alguien, le digo, varía mucho. Y me dice, ¿qué es mucho? 10, 20, 30. Entonces yo tengo que hablar de otro término. Por eso las matemáticas yo las busco como un lenguaje, ¿no? Vos sabés que me hiciste acordar. A mí hace poco me tocó hacer un curso en Europa y uno de los entrenadores decía, cuando ustedes hablan de lo mucho, es un problema que tienen ustedes los latinos, ustedes cuando hablan de lo mucho no cuantifican nada. Yo necesito que vos me digas con datos precisos qué es lo mucho. A mí no me sirve que me digas mucho, no me sirve que me digas calidad. Decime qué es la calidad, cómo se refleja la calidad. Y ahí empezó todo un debate que obviamente ante los hechos terminó muriendo todo lo que sea la emocionalidad, ¿no? Porque había números concretos que mostraban actos concretos que se repetían en el tiempo. Entonces eso Claro, fue... esos patrones son los que a mí me gustan buscar, es lo que realmente hago, buscar patrones de la vida real, del atleta, en este caso del atleta, en nuestro ámbito que estamos hablando. Bueno, de la Matia, italiano, ¿no? ¿Del norte? Sí, italiano del norte, de Del norte. Pordenone, Sí, de Udine. te iba a decir, sí, me pareció. Contame un poco de vos, cómo, porque sos de Temperley, por lo que estuve, ¿cómo le dicen los chicos ahora? Stalkear, un término que Sí, me estuviste stalkeando. Sí, soy de está, Temperley. me resulta un término un poco engorroso, pero bueno, dale, contame. En realidad yo nací en Capital, después me fui a vivir a Avellaneda y después me fui a vivir a Capital y después ahora, cuando me casé y tuve 2 hijos, me vine a vivir acá a Temperley, que vendría a ser como de distancia como Carlos Paz de Córdoba Capital, ¿no? Esa distancia. ¿Te gusta Estás Temperley? alejado, escuchás los pajaritos, hay poco tráfico, muchos árboles. Es una zona que me cambió la vida a mí, que venía de mucho edificio, muchos autos. Vos, está bien. Sí, lo que buscamos todos, básicamente, de alguna forma. Che, y contame, vos estudiaste ingeniería electrónica, ¿puede ser? Claro, sí. Yo me recibí de técnico electrónico industrial, me tomé un año sin hacer nada, en realidad me di el curso de ingreso de ingeniería y estuve un tiempo largo en Los Ángeles y Hawái,
yo hacía windsurf y era skater también en esa época, y después empecé la ingeniería electrónica, y al tercer año empecé a cursar la ingeniería en software, dado que me habían dado las equivalencias. Entonces, en un momento me encontré cursando dos carreras, la ingeniería en electrónica, que me faltaba muy poco, y la ingeniería en software, que me habían dado un montón de equivalencias, y me recibí primero de ingeniería electrónica en la UTN, y después me recibí de ingeniero en software. Pero yo vengo programando, yo vengo con el tema de programación desde los 13, 14 años. Así que la ingeniería en software se me hizo relativamente sencilla, era como nada, no estudiaba mucho para eso. Por eso la decidí hacer las dos iguales. Y en esa época no tenía nada que ver con el deporte convencional. Yo hacía windsurf, me gustaba mucho el esquí, por lo que dicen era muy buen esquiador, y nada que ver con el deporte de triatlón, ni running, ni nada. Mi viejo me metió el running, me iba a correr con mi viejo, y tal vez lo conoces a Liendo. Liendo es un corredor que hace un montón de años corre. Yo conocí al hijo, Fernando Liendo, y Sí. bueno, ellos inculcaron a mi viejo a empezar a correr, y yo empecé, a partir de ahí empecé a correr. Estoy hablando hace 35 años atrás, más o menos. 35, vos tenés 49 o 50. 50 años tengo. 50 años, claro, eras, sí, niño. Sí, me llevaba mi viejo, yo corría 3 kilómetros, y después empecé a agarrar gusto al ciclismo, pero yo no te estoy hablando, no tenía ni idea de aplicar la ingeniería a estos deportes. Para mí era otra cosa. Decir, no, en ningún momento, te estoy hablando del 90, 85 al 90, que empecé a correr y hacer esas cosas, no tenía ni idea que se podía aplicar esto y sacar algo bueno de la ingeniería aplicada al deporte, ¿no? De alguna forma todos vemos el mundo de los patrones de pensamiento y el origen que tenemos, lo cual eso hace porque cada uno de nosotros ve el mismo objeto de diferente forma, y lo cual Exacto. lo hace interesante. Sí, por eso la matemática trata de hacer todos esos pensamientos de cada uno, tratar de formarlos en un pensamiento único, y tratar de modelarlo de una forma que las entradas sean lo que nosotros obtenemos como salida favorable, ¿no? Y ahí empecé yo a descubrir todo este tema. Yo empecé el triatlón en el 99. 99. 99, sí, hice mi primer triatlón sin tener idea de qué se trataba. Yo ya estaba andando en ciclismo, venía de andar 2 años en ciclismo y de correr y de nadar. Yo nado de muy chico, a mí me enseñaron a nadar, pero nunca de forma disciplinada anualmente. Estábamos en el equipo de Racing de natación cuando éramos pibes, pero éramos pibes, entonces nos hacían entrenar muy poco tiempo, no éramos esos nadadores buenos que vos lo ves y te los separás y decís, vos pibe vas a ser buen nadador. Nosotros éramos nadadores comunes que nos metieron en un equipo tipo B y nos hacían nadar bastante. Pero eran todos hobby, ¿no? En ningún momento me dediqué a eso. Y en el 99 corrí mi primer short y ahí arranqué. Me gustó, empecé a buscar entrenador, pasé por varios entrenadores, llegué a un entrenador que se llama Philip Esquiva, que él me enseñó un montón de ver totalmente todo distinto. Y bueno, ahí empezó mi carrera deportiva en las 3 disciplinas, ¿no? Yo anoté un par de palabras clave, y aparte rescato esto que vos decís, que tratás de transferir las matemáticas en una forma que se pueden interpretar y su valor real. Porque, por ejemplo, me puse a leer un par de artículos tuyos en la página, y es notable el avance que has tenido para explicar algo que era muy complejo. Cada vez lo fuiste explicando más sencillo y siguiendo la línea de pensamiento. Yo me dedico a estudiar mucho la línea de pensamiento de la gente, y me voy dando cuenta con palabras que se repiten y palabras clave, y por ahí me doy cuenta que hay cosas, por ejemplo, en ese artículo que vos escribiste, la ingeniería del Ironman,
después te vi repetir otros conceptos en el Facebook que son como más simples, es lo mismo, pero has logrado transferirlo en forma más simple. Eso se da en relación a un mejor entendimiento, vos decís, no entendimiento de la ciencia, sino entendimiento de cómo transferirlo. A eso me refiero. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo soy bastante difícil de transmitir, no soy muy bueno transmitiendo. Estoy aprendiendo en estos últimos años, es decir, transmitir a personas que no están dentro del ámbito. Es decir, si yo me paro en un curso de análisis matemático 3, sé que los que vinieron de análisis 1, análisis 2, sé cómo hablarles y llego. El tema es tratar de llegarle a las personas que no vieron, no entienden matemáticas. Y eso lo estoy aprendiendo año tras año. También tratar de transmitirle, decir, la formación mía hacia mis atletas cambió notablemente estos últimos 10 años. Antes era un tipo muy, muy rígido, muy de hablar de 0-1, no había gris, porque no lo sabía transmitir ese gris, ¿no? Y ahora últimamente ya le encontré, como decís vos, le encontré la vuelta de llegarle, es decir, mi idea es compartir las cosas, no porque sean la verdad absoluta, es decir, no tengo la verdad absoluta. Mis modelos no son la verdad absoluta, pero ¿qué logro yo publicándoles? Que pueda transmitirlos y poder debatir al respecto y decir, no, Gabriel, me parece que esta vía la estás encarando mal. Y tratar de mejorarlos para darle a la comunidad de triatlón o entrenadores, darle herramientas sencillas, ya formadas. El choque que hay, que vos cuando me dijiste sos una persona muy especial y te tienen como una persona muy especial, el choque es ese, es chocar contra una persona, que sería yo, que piensan todos que o es esto o es lo otro y no hay otra cosa. Bueno, esa persona cambió, aprendió, se dio cuenta que tenía que transmitir las cosas de otra forma, se dio cuenta que el atleta necesita aprender de lo que está haciendo de una forma sencilla. Y bueno, todo eso lo fui aprendiendo durante los años, cómo transmitir la ciencia dura, las matemáticas, transmitirla de una forma simple para que la entienda cualquiera. En realidad esto es muy simple, es decir, entrenar es entrenar, el concepto de entrenar a una persona es simple, tener los hitos fisiológicos que vos lo tenés que ir manejando a razón del tiempo y lo vas entrenando. El tema es poder hacer herramientas para evaluar esos hitos fisiológicos de una forma sencilla y en masa. Es decir, que vos puedas entrenar de la misma calidad a 1 que a 20, inclusivemente con la individualización. Cada uno es un mundo, pero vos necesitas tener herramientas que te permitan eso fácilmente. Si no, vos lo que has logrado es entrenar a una sola persona de la mejor forma posible y podés dejar afuera de un montón de gente que lo podrías haber entrenado. Ese fue el objetivo mío de la modelización y las herramientas en que basa todo mi arsenal de herramientas de trabajo, ¿no? ¿Te gusta el debate? Porque te estuve observando, te gusta mucho el debate, te estuve observando, te escuché en la conferencia que diste en Córdoba, vi cuando se generó el debate en la página de Facebook de WKO, vi, a ver, no me interesa la cuestión del debate, me interesa que sos una persona, por lo que vos corregime, porque yo uso el método de deducción para que la persona me corrija, para ir sacando la verdad. Medio socrático soy en ese sentido. Sí. Te gusta el debate y te gusta el debate a partir de datos concretos. Eso estuve observando. Te gusta debatir, no le rehúís al debate. Sí, pero me gusta debatir a nivel profesional, cosa que es muy difícil. Mucha gente se siente ofendida cuando vos debatís. Y eso me pone me quita las ganas de debatir. Es decir, yo puedo debatir con vos, Ale, y cagarnos a puteadas, pero yo sé que estoy debatiendo y que no estoy menospreciándote ni nada. Estamos debatiendo ideas. Y el debatir ideas en el ámbito profesional, es decir, yo vengo de trabajar yo tuve una profesión. Aparte de ser entrenador, tuve una fábrica de plástico, manejé 200 personas, me senté con la competencia. Y vos cuando te sentás profesionalmente con gente, tenés que debatir y tenés que, si te vas al molde por cualquier estupidez, pasás de ser algo en serio. Es decir,
siempre con respeto, pero debatir. Si yo te digo, no, vale, lo que estás diciendo está mal, y vos te enojás y decís, te enojás y te vas, se rompe el debate, pero es un debate profesional. Y eso es lo que cuesta en el Facebook. Es decir, la gente está como medio susceptible a que vos le digas, ¿te parece que esto es así? O estás haciendo las cosas mal, porque eso no es así. Hay 20 papers que comprueban eso y vos lo estás todavía firmando. Y ese enfrentamiento mucha gente lo toma como mal. Entonces, ese debate no me gusta a mí, no es que uno tenga la verdad absoluta y el otro no, es el debate sobre cosas, como decís vos, cosas concretas. Señor, hay 20 papers que dicen que la evidencia es X, y vos me estás diciendo que la evidencia es Y. Refutame por qué esos 20 papers están mal, y bueno, y seguimos la charla, pero ahí es cuando se rompe, ¡pum! Y entonces pasa a decir, de la Matías es un soberbio, un terco. No es así. Yo cuando me siento a debatir con ingenieros, casi nos agarramos a las piñas, después nos vamos a tomar un café. Es el debate que realmente construye, el debate de ideas que la tuya no, esta idea no va, sí que va, no va, sí que va, hasta que de repente, y no será así, y ahí se forma el link y ahí se aprende. De esa forma se aprende. Explícame algo, en función, a ver, yo te voy a decir algo, vos corregime a ver si estás de acuerdo conmigo. A mí me gusta mucho todo lo que es el estudio del proceso de aprendizaje, realmente me fascina. Por eso sigo tipos como Benedict Carey, que se encargan de estudiar cómo recibimos información. Me gustan esas cuestiones, y el tipo decía algo muy simple. El debate son dos personas que estudian y tienen argumentos para tratar de defender una posición, en donde esas 2, 3 o 10 personas intentan poner en crisis una idea, y de la crisis de esa idea nace la verdad, que puede cambiar en el tiempo a través de nuevos descubrimientos. Pero el debate es una búsqueda de la verdad a través de contraste de ideas. Exacto, sí. El problema, a mí me da la impresión, estoy tratando de ser suave para decirlo, porque yo en esto soy bastante nazi, es que la gente ya no estudia o no piensa. La gente copia ideas. No razona las ideas que dice. A veces somos reproductores de ideas y no razonamos lo que estamos diciendo. El proceso de autoponerse en crisis a través de ciertos datos, ciertos valores, no lo estamos haciendo. Esa es la sensación que yo tengo. En el campo de la vida y sobre todo en el campo del entrenamiento, ¿no? Sí, y pasa, yo me doy cuenta muchas veces, los debates, Facebook no es una herramienta para debatir, pero no. Si vos la usás bien, sirve. Yo he aprendido muchas cosas de Facebook. Es decir, depende con quién quieras debatir. Como decís vos, si vos estás debatiendo con una persona que nunca leyó nada, es decir, estás perdiendo el tiempo, porque Estás en ¿qué es un lo que proceso, estás en desigualdad de condiciones. De la Claro, otra persona. claro. El tema es no sentirse enojado porque uno piensa distinto o no comprende lo que se está explicando. Entonces, a mí me ha pasado 1000 veces que yo no comprendo, es decir, yo a veces leo a los gurús de la fisiología y hay cosas que no entiendo un soto. Y de la mejor forma le trato de decir si lo puede explicar de una forma más sencilla hasta que lo entiendo. Eso falta. Es decir, yo puedo entender, yo me puedo adaptar suponete vos, Ale, me decís, mirá, Gabriel, esto es así porque tal, y no lo entendí. Entonces yo te digo, pero a ver, ¿podés explicármelo de esta forma? Porque yo entiendo la realidad de esta forma. Y vos me decís, sí, es así, y lo entiendo. Ahora, si yo corto el vínculo, cuando vos me decís eso, te digo, no, Ale es un soberbio, él cree que tenía la realidad absoluta, y pum, cortás la idea, cortás el aprendizaje. Lo que pasa es que es un desgaste de energía. Yo he visto, por ejemplo, me ha pasado a mí, en otras circunstancias, le ha pasado a otros entrenadores. A mí me gusta hablar mucho con los entrenadores. Me gusta el diálogo con otros entrenadores porque uno aprende bastante. Más cuando se pone por ahí a veces en el papel de estudiante, de aprender algunas cuestiones finas, ¿viste? Que el libro no dice. Y lo que yo noto es que
hay gente que ya no tiene ganas de gastar energía explicando, porque no hay gente dispuesta a escuchar. Sí. No están hartos de gastar energía. Entonces prefieren pasar por soberbio a tener que seguir gastando energía en explicar algo. Eso es muy común, yo lo veo muy seguido eso. Sí, a mí me gusta publicar las cosas, estén bien o estén mal, para buscar el debate y tratar de corregirlas. Por ahora a mí no me cansa eso, me cansa el debate absurdo y el que se enoja. Y esas cosas, a mí publicar las cosas, es decir, yo trato de que todo lo que supuestamente son conocimientos, trato de publicarlos y hacerlos gratis. Es decir, no saco rédito yo, es decir, todas las publicaciones, salvo el algoritmo Endacor que lo vendí, el resto está todo publicado, está todo el código fuente, hay videos. Es decir, no trato de sacar ventajas sobre eso. Me gusta publicar las cosas y tratar de corregirlas. Hay un montón de gente que vía privado me dice si podría corregir eso, qué le parece, y se arreglan, y a medida que van pasando esas cosas, se arreglan. Lo que vos decís es bastante curioso, y fíjate que no sé si habrás hecho bien el trabajo de stalkear. Fíjate que casi todos mis contactos últimamente son españoles o de otros países. Sí. De Argentina casi no tengo ninguno que me pregunta cosas. Y eso no entiendo por qué pasa. Es decir, fíjate que todos los comentarios o agradecimientos de compartir cosas son de gente de España. Y hoy día yo me comunico más con gente de España, con gente de Portugal, hasta gente de Estados Unidos, que con argentinos. Es decir, yo no tengo, el único diálogo que tengo con argentinos son con mis atletas. Ningún entrenador argentino se comunicó conmigo para decirme, che, Gato, le estás pifiando en esto. Para mí es esto así, así. Y ahí sacar algo bueno, nadie. Lo que pasa que, por ejemplo, a ver, estaba observando un video, porque acá anoté por ejemplo, saqué pensamiento lineal, cuando vos explicás el video entre una toma de datos de un momento y otro momento en un microciclo, y explicás toda la línea de rayada y todo lo que implicaba los vectores. Entonces, claro, lo que pasa es que vos al principio de la entrevista dijiste que vos estás tratando de no solamente entrenar a una persona, entrenar a varias personas, y que sobre esas varias personas que vos entrenás puedas también individualizar. Por lo cual te basás en herramientas que vos mismo estás creando y en análisis que vos mismo estás creando. Entonces, vos en el video decías, por un pensamiento lineal se podía pensar que el radio es 1.4, 1.7, y que la diferencia entre la carga crónica y la carga aguda, bla, 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 y te pusiste a analizar en concreto qué pasaba en esa semana y por qué el día martes el tipo seguía fatigado, si había indicadores normales en un pensamiento lineal que te decía que el tipo tenía que estar bien. Entonces, esas cuestiones, si yo no te la pregunto a vos, yo lo tomo como un pensamiento aislado y no lo entiendo. Ahora que vos me explicaste eso, yo lo puedo entender dentro de un contexto de tu forma de pensar. Muchas veces la gente no se preocupa en preguntarle a la otra persona en qué contexto piensa las cosas. Y ahí empiezan las malas interpretaciones. Ah, internet. ¿Estás ahí, Gabriel? Sí, no me acuerdo dónde. ¿Me ves bien? Ahí te veo perfecto. No, ¿Dónde estábamos? ¿Dónde había quedado? Muchas veces lo que me da la impresión es que le pasa a vos y le pasa a mucha gente que conozco, se toma un pensamiento en forma aislada y no se intenta preguntar por el contexto que lo envuelve. Entonces, muchas veces se genera idea. Yo estoy en contra de las ideas erróneas sin analizarlas. Yo no sé qué es, pero creo que no es así. Yo de cualquier cosa desconfío. Ese es por eso me manejo, porque si no, no hay forma. Sí, yo coincido con eso. Hasta que no esté explicado y no haya evidencia, desconfío, obvio, sí. Y por ejemplo, si yo vengo y te digo,
Este sistema, el cual yo no te puedo explicar bien cómo funciona, porque funciona bajo una lógica interna mía, ha generado tantos campeones o tantos resultados, que son, esos resultados son cuantificables, pero yo no te puedo explicar por qué se generó, porque es una lógica mía. ¿Qué sé yo? Correr una piedra del punto A al punto B, yo haciendo eso he logrado, qué sé yo, 40 podios de la República. Por darte un ejemplo, te estoy exagerando. Pero no te puedo explicar por qué. ¿Vos qué me dirías? Yo sé Que que no eso... cambies el método, Yo te que no puedo decir... cambies el método porque es grandioso. No, es decir, el éxito, para mí, el éxito en un entrenador es, primero, no lastimar al atleta. Vamos a separar dos tipos de atleta, ¿no? El atleta profesional y el atleta amateur. En ambos casos tienen algunas cosas en común. En ambos casos, no lastimarlo. Tratar de prolongar su vida útil dentro de lo competitivo lo más posible. Solucionarle el problema de depresión deportiva y darle la dosis justa para que, y esto para el amateur, darle la dosis justa para que pueda llevar su estilo de vida y su hobby, que es el deporte, de la mejor forma. La fórmula que vos tengas para eso, si dan con esos tres aspectos fundamentales que para mí son fundamentales, no lo cambies. Es como cuando en ingeniería dice módulo que ande bien, módulo que no se toca. ¿Por qué lo voy a cambiar? Y tampoco te voy a pedir explicaciones. Si vos me decís, tengo un staff de 100 tipos, 50 lo tengo lastimados y tengo 50 campeones. Y ya es distinto, es como tengo un maple de huevos, tiro todos los huevos a la pared, que no se rompe el campeón. Ya es distinto. Ahora, si vos me decís, Ale, yo tengo una cartera de 100 atletas. De los 100 atletas tengo 50 campeones. Y de los otros 50 tengo competitivos, podios, gente que mejoró en la marca. Pero la verdad que nunca me puse a leer sus variables, a nada. Yo tengo un procedimiento que es mío, que lo saqué, lo ideé y anduvo. ¿Qué te voy a decir? Perfecto, le digo. De eso se trata la ingeniería, de agarrar las cosas, hacerle un proceso y sacar lo mejor posible. No hay otro. ¿Sabes por qué te Aunque no pregunto? tenga ningún número, aunque no me diga, mirá, no uso ni Garmin, no uso ni medidor de potencia. No me interesa eso. Si vos lograste eso sin hacer nada, si vos lograste eso sin hacer ningún estudio numérico, modelado, nada, es genial, genial eso. Es un know-how que vale oro. Si lo podés transmitir a otra persona, valdría mucho más. ¿Cómo se lo podés transmitir a otra persona? A ver, explícame. Y ese es el problema. Viste que hay veces que está el tema que te dicen, vos si tu entrenador no fue profesional en el deporte, no te puede entrenar. Entonces yo le diría, de otra forma le diría, si tu entrenador nunca laburó 12 horas, nunca podría entrenar un atleta amateur. Es la misma. Tendría que revisar cómo transmitir las cosas. Si un entrenador no profesional le puede transmitir cómo hacer las cosas a atletas profesionales, es que tiene el método correcto. No hay un secreto en esto. Hay métodos que funcionan y métodos que no funcionan. Me da gracia porque lo mismo yo, por ejemplo, le he preguntado a entrenadores afuera y muchas veces me han sabido responder lo siguiente: mira, yo te puedo decir lo que para mí es, pero me dicen, ¿cómo logré esto? Pero vos tenés en cuenta siempre algo, me dicen. Muchas veces las cosas no suceden por lo que queremos que sucede. Y con el tiempo nos vamos dando cuenta, con el apoyo de la ciencia, nos vamos dando cuenta que las cosas pasaban por otras cosas.
Y nosotros creíamos y elaboramos una teoría. Entonces, me han dicho, me han sabido decir, a mí me daría vergüenza transmitir ciertos conocimientos que yo logré porque se basaron en supuestos que ya no son. Eran supuestos que yo creí en ese momento, pero no lo que son ahora. Entonces me dice, a mí me daría vergüenza explicarte cómo logré tal cosa, porque yo sé que hoy día no fue por esos motivos, fue por otro, que lo tengo que reprocesar y lo tengo que volver a pensar. Y eso lo he escuchado en muchos grandes entrenadores que son bastante críticos consigo mismos. Ellos pensaban que las cosas se dan por algo y después con el tiempo se dieron cuenta que eran por otras cosas. Sí. ¿Y sabes cuándo pasa eso? Cuando empiezan a existir, ¿cuándo pasa eso? Cuando empiezan a existir nuevas herramientas de medición, nuevos modelos, uno se da cuenta que lo que él había descubierto como válido es algo real. Pero él lo explicaba de una forma que lo entendió él, pero es decir, fisiológicamente es real, existe eso. ¿Por qué cada día se baten más récords? Es decir, si los hitos fisiológicos son los mismos de siempre, es decir, vos lees libros rusos del 45 y no cambiaron los hitos fisiológicos, siguen siendo lo mismo, el VO2 max sigue siendo lo mismo, el pulso, la potencia y todas las variables siguen siendo la misma. ¿Qué es lo que cambió? Cambió la forma de entrenar, la forma de descansar, la forma de cuantificar, cómo evaluar al atleta. ¿Y qué cambió en el ámbito amateur? Donde el spread entre amateur y profesional cada vez es más corto. Todas esas cosas. Aprender que el atleta se gasta, cómo se gasta, cuándo hacer la carga máxima, cuándo hacerlo descansar, con qué tipo de entrenamiento le sirven, qué tipo no le sirve, cómo adaptarlo al calor, cuándo adaptarlo al calor, un montón de cosas que existían desde antes. Si vos lees adaptación al calor, ¿cuánto hace que existe? Se enteraron que hay que adaptar al calor. 60 años atrás. Pero ¿qué pasa? Hoy la podés medir. Yo puedo poner en mi simulador a un atleta que va a correr Kona durante 30 días con el frío-calor a 35 grados y saber su tasa de sudorización, su temperatura del core, cómo cae la potencia, cuánto líquido tiene que ingerir, cómo se comporta el pulso después de tanta temperatura. Lo puedo medir. Entonces, si yo lo puedo medir, lo puedo maximizar. ¿Qué mido? Cosas que ya la descubrieron hace 50 años, pero no la podían medir. ¿Por qué? Porque la tenías que medir en un laboratorio, ir como un chanchito de la India, te ponían en una ergo y te chufaban todas las cosas y te medían. Y de ahí sacaban un paper con 10 personas que hicieron eso. Hoy en día los entrenadores tenemos una ventaja grandiosa. Tenemos herramientas para poder hacer eso en casa. Podemos agarrar, es decir, yo tengo en este momento 150 atletas. De esos 150 atletas yo tengo 60 o 50 que sé que sus datos son válidos, que su medidor anda bien, que saben el protocolo de calibración de los medidores, que son tipos fanáticos de tener un buen dato. Tengo 50 Ns que me están generando datos continuamente. Entonces yo puedo generar mi propia evidencia. ¿Qué pasa si a esos 50 N lo empiezo a cargar, un ejemplo, 30 días antes, llego mejor a la carrera y vamos a probarlo? 30 días antes, papá, el 50% llegó bien, el 50% mal, no me sirve. Y empiezo a cambiar. ¿Cómo modelo eso con cosas que ya hicieron? Es decir, yo sé que existen las curvas de influencia, que cada deporte tiene su pico de rendimiento y cae distintamente días antes de la carrera. En base a esas curvas de influencia, esos 30 días, modelarlo con eso y ver qué pasa. Y así sucesivamente va generando tu set de datos y va generando tus patrones. Y en eso se basan las publicaciones que yo pongo. Yo tengo 30 tipos que se están comportando de tal manera a cierto estímulo y marcan una relación entre ellos. ¿Es de notarse? Sí, es de notarse. ¿Se debe a eso? Se debe a lo que yo le estoy dando. Si hay otra cosa extra que yo no pude medir, para los 30 se le repite esa cosa extra. De eso se trata la ciencia,
de lo que vos estás analizando, modelizarlo y ver si realmente se ve la realidad. Y lo que vos te estás perdiendo, si a los 30 le afecta de una forma, le está afectando de la misma forma porque los resultados son iguales para todos. No sé si se entendió. Sí, sí, vos sacás patrones de conducta, respuestas. Vos sacás respuestas, esas respuestas las ensayás a ver cómo influyen mejor en el organismo del atleta y cuál es la respuesta final mejor. Y sobre eso Claro. empezás a generar patrones de conducta. Sí, señor. Yo Yo hace 10 años que estoy guardando datos. Ya tengo más o menos, vos hacés la cuenta que hace 10 años tengo datos, debo estar llegando casi a los 2.000 millones de muestras de segundos. Es decir, yo podría decirte en este momento de 2.000 muestras tal comportamiento. Y es re válido eso. Es un comportamiento real. Mirá. Estoy sacando de la realidad algo, es decir, una huevada. ¿Cuál es el comportamiento de la cadencia en 150 tipos durante 5 años? Hago 2, 3 comandos y te digo, mira, Ale, los tipos que pasaron de rodar en ruta a rodar a rodillo continuamente bajaron casi 5 RPM la cadencia y subieron casi 12 watts la potencia. ¿Es real? Sí, es real. De ese universo es real. ¿Qué pasa si lo comparo? Entonces agarré la base de datos de Golden Cheetah, que tiene millones de casos más, y dije, a ver, esta base de datos de Golden Cheetah, ¿qué pasa con la gente que hace indoor? ¿Cuánto es la cadencia promedio? Y es 77, 78. Igual que la de mi set de datos. ¿Es real? Sí, es real. ¿Hay un comportamiento? Sí, hay un comportamiento. ¿Lo puedo explicar? Sí, lo puedo explicar. No hay otra cosa. No es invento eso. Vos sabés Así se basa todo mi modelo, ¿no? Sí, no, obvio, obvio. Anoche hablaba lo entrevistaba Claudio Galazo, que es un profe de acá, vive acá, es rosarino, pero vive acá en Córdoba hace muchos años, que ahora se dedica al tenis y al rugby. Él fue el que sacó uno que sacó la medalla olímpica en los últimos Juegos, con el tenista, con la chica que fue. Y digo esto porque él me decía que esa medalla olímpica es el resultado de un montón de ensayo-error para atrás, ¿no? De más de 30 años de trabajo. No es que fue un accidente o es mágico. Y él me decía que en sus inicios, en los años 80, él cuando se recibió, empezó trabajando en un laboratorio de fisiología, que era de Biosystem. Y después se dio cuenta, dice, que en el laboratorio yo tenía un problema. Vos cuando trabajás en un laboratorio tenés un tipo para un momento dado, y después el tipo se te va porque tiene que ir a trabajar al campo, y vos te quedás con un montón de incógnitas. ¿Qué pasaría si yo aplicara esto? ¿Qué pasaría si según este resultado yo aplicara esta otra cosa? Dice, después me fui a laburar al campo y me empecé a dar cuenta de otras cosas. En esa época era muy famoso el tema de la medición de lactato. Era como que el lactato era la panacea de todo se solucionaba con lactato. Y lo que me termina diciendo es que es muy complejo llevar los datos de laboratorio aislados al campo. ¿Sí? Es muy complejo. Y esto está en relación con lo que vos decís, que hoy día hay herramientas para poder obtener datos en forma directa de la práctica real. Sí. Y cuantificarlo. Y hay herramientas. Sí. Y yo hice herramientas para poder filtrar. ¿Por qué? Porque vos tenés que lograr que todo tu base de datos no se contamine. Viste que ahora los medidores de potencia cada vez vienen más berretas, no son los SRM que teníamos hace 5 o 6 años. Ahora ponele Garmin con Vector, hace 2 años que no le pega pie con bola, y vos tenés que de una forma no arruinar toda esa base de datos. Entonces también tenés que filtrar y hacer algoritmos de filtro que no te arruinen todos esos datos, porque si no después vas a tener todo lo bueno que tenías, lo vas a tener que arruinar. Y esa base de datos es lo que vos decís, es fundamental, es una base de datos real fuera del laboratorio, que vale oro. Vos tenés comportamientos yo tengo comportamientos de 150 tipos, algunos que hacen más de 10 años que están conmigo,
cuando los usaba de caballito de India para experimentar, y tengo tipos de 5 años, de 4 años, eso vale oro, porque vos de ahí podés sacar mucha información. De la misma forma que hacen los médicos. Hoy día el data science está en la medicina, está en la bolsa, está en un lado. ¿Por qué no puede estar en el entrenamiento? ¿Qué es lo místico, lo tabú que tiene entrenar a una persona? ¿La cabeza de una persona? Sí, bueno, pero las variables fisiológicas son esas. Aparte, si la persona tiene un pensamiento, otro pensamiento, esa parte, eso manejalo por otro lado. Manejalo por la psicología deportiva, manejalo vos como entrenador, pero si vos te pones del lado de generar herramientas, generar modelos para que otros entrenadores lo puedan usar, tenés que tener datos. No podés no tener datos. Es decir, todo es muy fácil cuando uno dice, yo no necesito datos. Ah, pero usás el libro de Coogan y Hunter, medidor de potencia. ¿Y cómo te pensás que lo hicieron ellos? De la mística. No, Así aparte es que ellos mismos lo dicen, hemos tomado tantos datos de los archivos y con eso hemos sacado un patrón. Te lo dicen ellos. pero, claro, pero viste que vos a veces te confrontás con gente que dice, ustedes los numéricos, y tal, y tal, y tal, y tal. Yo hago simple, le doy 8 por 5, 2 por 20. Y dices, ¿de dónde lo sacaste eso? De gente que estudió las cosas. Es decir, vos te parás en las espaldas de los demás, pero no decís, pero das el discurso completo. Es decir, yo tengo mi propio librito. Raro, es raro. Es decir, hay gente que hace cosas para ayudar a la actividad que es entrenamiento, y hay gente que se sube a la espalda, que no está mal, se sube a la espalda de lo que trabajaron y aplica esas cosas. Pero si te subís a la espalda de lo que trabajaron, dale mérito. No digas, el test de 20 minutos y 3 minutos lo uso yo, pero no, todos los que andan con numérico están mal. Ese enfrentamiento es absurdo. ¿Se entiende a dónde voy la idea, no? No, lo que vos, sí, se entiende. A ver, yo soy bueno bajando a la tierra cosas. A ver, vos corregime si tu concepto yo lo deformo para que se entienda. Básicamente, vos tenés una cantidad de información, la cual encontrás patrones de conducta entre esa información, la sistematizás y con eso tenés un montón de datos fiables que los podés comparar y que se han validado con otros datos. ¿Hasta ahí voy bien? ¿O estoy mintiendo? Bien. Perfecto. Me gusta esta parte de pasar en limpio las cosas. Entonces, lo que de alguna forma a vos te molesta o en los debates a vos te desgasta es que mucha gente toma información que ya fue procesada sin entender su origen o entender la génesis de dónde se formó esa información y la utiliza en forma arbitraria y saca conclusiones y no tiene la capacidad de adaptar esa información a la realidad. Porque la toma en forma cuadrada, toma una receta de cocina, tac, tac, y la transfiere. Y trabaja sobre esa receta de cocina, sin entender la génesis de la receta de cocina y sin entender cómo adaptar esa herramienta. Porque si vos no entendés algo, no podés adaptarlo. ¿Dije bien? Sí, perfecto, pero te faltó algo. A ver. Después de esta persona aplicar eso sin conocer la génesis, que no estaría mal de decir, yo agarro recetas, a vos Ale te voy a probar a ver cómo te comportás con esta receta, no me anda la prueba de error. En fin de cabo, hay un poco de eso en la ciencia. La ciencia se trata de eso, prueba de error, prueba de error. Minimizar esa prueba de error es la gracia. Pero el problema es que yo agarre cosas de Ale, vos te cagaste estudiando en un paper, hiciste un método, hiciste algo, lo empezaron a usar los entrenadores, lo uso yo, y después vengo con el discurso, no, lo que pasa es que esto es mística, es todo por sensación. Flaco, no, estás usando las cosas que hay gente que estudió, generó libros, generó paper, y vos después decís que todo es por sensación y mística. A eso voy. Ese doble discurso no va. Todo lo que vos dijiste, lo que pasa es final. cómo haces para romper el doble, porque aparte es muy fácil caer en el doble discurso en forma no intencional. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo sería un entrenador que utiliza ciencia que crea otra persona. Porque yo no soy ingeniero, yo no tengo la capacidad de generar herramientas de análisis. Yo utilizo herramientas que ya están diseñadas.
Lo que sí intento aprender a interpretar qué es lo que esas herramientas me están diciendo. O sea, no me chupo el dedo copiando, ¿no? Agarro el té de los 20 minutos del libro de Allen y lo aplico a todo el mundo y digo, ya con esto resuelvo. No, boludo no soy. Sé que hay una génesis atrás de eso y que puede modificarse y que hay muchas formas de llegar al mismo resultado siempre y cuando el dato sea válido. Eso yo lo sé. Pero hay mucha gente, más ahora, ¿sabes qué me rompe soberanamente las pelotas? Perdón que lo diga así abiertamente. El tema del hit, el lead, el intermitente, que si va en la zona arriba, si va en la zona abajo. Hay un montón de gente que lo estudió en forma seria eso. Pero no es la panacea de las cosas. Eso hay que saber adaptarlo, hay que saber cómo funciona, hay que saber qué efecto fisiológico va a generar en la persona, hay que individualizarlo, hay que saber qué respuesta tiene, por cuánto tiempo sirve. Yo tardo 20 semanas en adaptarme, vos tardás 12 semanas. O sea, ahí está el quid de la cuestión. Eso es entrenar. Y convencer al tipo que confíe en vos. Eso es individualizar. Perfecto. Pasa por ahí la historia, me parece. Sí, es eso. Básicamente es eso. Es decir, esto se trata de aplicar cosas que otras personas más inteligentes que nosotros diseñaron. Pero el mérito es de los dos, del que lo diseñó y del que lo está aplicando bien. No tirarle agua al que lo diseñó y vos aplicarlo, no sirve. Eso es lo que voy. Quiero que me expliques algo, un principio que se describe en varios libros, pero ya que nombraste el libro de Allen, lo voy a nombrar porque seguro que es un principio de Joe Field que a mí me genera mucho conflicto a veces. A veces estoy de acuerdo y a veces no estoy de acuerdo por cosas que veo en la práctica. Que es que el atleta debe hacer la menor cantidad de trabajo posible que le reditúe los mayores beneficios. Ese principio, ¿vos me lo podrías explicar? Sí. Primero tenemos que separar dos cosas. ¿Qué tipo de atleta? Vamos a ponernos en el más difícil, que es el atleta amateur. Sí. El amateur que no trabaja y no tiene familia. El amateur, vos, yo, el que tiene 2 pibes, el que labura 8 horas, el que va a una fábrica y encuentra el turno, es amateur. Entonces, lo que tenemos que hacer es diferenciar qué tipo de atleta es decir, alta respuesta, baja respuesta, responde bien al volumen, responde bien a la intensidad, responde bien a ambas. Bueno, cuando tengamos eso en claro, que eso lo podemos ir haciendo en prueba y en error, pero cuantificando, porque si no esa prueba de error es eterna. Es decir, yo tengo que ver una prueba de error que me agilice la forma de decidir, porque no lo puedo tener al tipo 2 años probando error, fracaso, éxito, fracaso, éxito. Va a llegar un momento que la cabeza va a decir, no voy. Vos tenés que hacer que la prueba de error sea lo más rápido posible. Fracaso, éxito, fracaso, mejoramos, éxito. Es decir, esa prueba de error rápida. Una vez que separaste esos aspectos, vos tenés que ver con qué volumen el tipo, porque el tipo tiene un volumen limitado, no tiene tantas horas para entrenar. Es decir, vos ya tenés que partir de esa base. ¿Cuántas horas para entrenar tenés? ¿12? Sí. ¿Cuál es la mejor forma que podemos aplicar esas 12 horas? Y bueno, ahí empieza el arte. Y con ese arte empieza la cuantificación y ver el comportamiento. Por eso es que Phil dice, de eso se trata la ingeniería, tratar de optimizar los pocos recursos que tiene un amateur de la mejor forma. Si vos me decís que sos un atleta profesional o un amateur que agarraste una herencia o tenés una renta mensual y no laburás, ahí yo te voy a tratar de entrenar la mayor hora posible. Vos sos un profesional de lo que haces. De la misma forma que yo laburo 8 horas y después entreno 3, vos podrías entrenar 8 horas por día. Entonces, la rentabilidad, es decir, el retorno de inversión de un atleta profesional es distinto que el retorno de inversión de un atleta amateur. Y la búsqueda de la optimización son totalmente distintas. A eso se refiere Friel.
Cuando hablas de retorno de inversión, te referís a los beneficios que saca ante determinada cantidad de estímulo. Claro. Para que la gente entienda, trato de... Sí, el ROI, retorno de inversión, tanto en las inversiones económicas, es cuánto yo invertí y cuánto obtengo yo de esa inversión. Si yo te digo, Ale, tengo 2 atletas iguales, performance, es decir, las performance basales son iguales. El VO2 max es de 5, el VO2 max es de 5, ambos tienen 8 horas para entrenar, y yo a uno lo hago no rendir al máximo y a uno lo hago rendir al máximo. A eso me refiero. ¿Cuál es el retorno de inversión? El retorno de inversión fue que al que lo hice rendir al máximo con la misma cantidad de horas fue mejor. Si a un atleta amateur, y pasa mucho, a mí me llegan muchos atletas que entrenan un montón y yo le bajo la carga a la mitad y obtienen mejores resultados. Si un atleta viene y me dice, yo estaba entrenando 25 horas por semana y de repente lo pongo a entrenar 11 horas por semana y empieza a tener personal best, y empieza a tener podio, y empieza a mejorar, el retorno de inversión de esas 10 horas es mucho mejor que las 25. Tal vez él se siente psicológicamente que 25 horas a él lo despejaba más, pero yo como optimización de sus recursos tengo que decir, mirá, flaco, con 10 horas logramos lo que vos hacías con 25. Pero ¿qué pasa? Hay un cierto límite, vos vas a llegar a un momento que vas a tener cada vez los escalones más altos. Y vos con esas 10 horas no vas a poder subir otro escalón. Entonces ahí vos donde le tenés que plantear al tipo, mirá, llegamos hasta acá con 10 horas. Ya no hay una combinación, una mixtura entre volumen y intensidad que me permita a vos subirte un escalón. Tenemos que subir tantas horas de entrenamiento. ¿Es factible? ¿Podés? Sí, se hace. ¿No? Y bueno, nos quedamos en esas 10 horas y tratamos de seguir optimizando los ciclos. Buscar en vez de 2 picos por año, un pico grande y 3 picos chicos y trabajar sobre eso. Es decir, como dice Freire, las horas que vos tengas son limitadas y bajo esas horas vos lo tenés que hacer, que no se lastime y que sea lo más competitivo posible y que disfrute de este hobby que lo hace feliz. Ahí estuve viendo que los dos somos seguidores de un tipo que a mí a veces me rompe la cabeza, a veces tengo ganas de caerlo a trompada y a veces tengo ganas de decir qué tipo que es grande que es Sutton. Leo los artículos de Sutton y a veces digo, la reputa que te parió, qué mierda que hiciste. Es tan engorroso a veces para explicar algo, como decir, ¿qué quisiste decir con esto? Y hay veces, lo cual yo creo que yo le puedo decir que es medio mentiroso, porque él dice supuestamente está en contra de la tecnología, pero tiene un iPad que es más grande que este cuaderno, donde anota datos. O sea, hay un montón de cosas donde hay contradicciones, pero la forma particular en que él ve el entrenamiento, y después vos te pones a ver los libros que él publica, Percy Ciruti, todos los grandes entrenadores de la época del 30 al 70, que había muchas cosas finas que los tipos manejaban por intuición. Y él es un gran defensor de la intuición. Después viste que él habla de esas zonas medias, él habla de las zonas prescriptivas y toda esa historia. Pero a mí me da la impresión que independientemente de la base de experiencia que el tipo tiene, se maneja mucho por lo que el tipo ve. Mi pregunta a esto, para que te lo nombro a Sutton, para que tengamos una referencia igual los dos. ¿La tecnología suplanta la intuición? No, para nada. La tecnología lo que hace es, vamos a separar cosas que tiene su. Yo he hablado con varias personas que han entrenado con Sutton y entrenan con Sutton. Sutton tiene 2 tipos de planificación, es decir, cuando él muestra sus logros, muestra un entorno reducido de logros y está basado en atletas high responder y atletas profesionales. Vos sabrás que a un atleta, cuando ya está maduro, la percepción la tiene adquirida. Sutton no te nombra de personas que recién empiezan, ni te nombra cómo llevar a una persona que recién empieza y cuántos éxitos y fracasos tiene esa persona.
no te lo nombre, yo las conozco. Sutton también usa tecnología. No la usa la tecnología en las personas, en las profesionales, que está bien no usarlas como retroalimentación en el momento. Está bien usarlas como feedback para cuando él llega a entrenar, yo las pueda ver. Y Sutton tiene otra cosa. Sutton ve a los mejores atletas, está presencial ahí en el lugar. Muchos entrenadores no pueden. Entonces, todas esas cosas hay que ponerlas en la balanza. El atleta profesional se comporta distinto, tiene otro aprendizaje, el atleta novato tiene otro aprendizaje, cómo llevar a ese atleta novato a tenerle mejor aprendizaje, cuántos de esos atletas mejoran y cuántos no, ¿Qué publicidad me estás haciendo? ¿De tus mejores o de todo tu staff? Entonces, ojo que yo a mí hay cosas de Sutton que le doy la mano, pero hay cosas de Sutton que son media publicidad. Hay que ver dónde está parado uno. Es decir, obvio, la percepción es el mejor bien que podemos tener nosotros, pero cómo llegás a la percepción puede ser 6 años de éxito o fracaso, o pueden ser 2 años de una buena escuela usando la tecnología. Y yo tengo evidencia de eso, es decir, te puedo decir cómo personas durante los primeros años generaban curvas de potencia horribles que parecían el Everest y así, y como hoy día, sin mirar el potenciómetro, vos le decís, quédate en una zona de estamina, de endurance, y los tipos sin mirar el potenciómetro, ya por percepción, van y van y van, y arrancan las de FTP o las de umbral funcional, y van. Pero eso ¿cómo se logró? Se logró machacando los primeros años de entrenamiento, enseñándole no hacer picos, cómo producir la potencia, cómo pedalear, y esas cosas se hacen gracias a la tecnología, porque yo le puedo mostrar a él lo que está haciendo mal. Si yo te digo, Ale, vos estás haciendo picos, subís y bajás, subís y bajás, subís y bajás. Ah, en cambio, si yo te digo, Ale, mirá esta gráfica de potencia que hiciste vos, ¿ves cómo subís? ¿Ves cómo bajás? ¿Ves cómo subís? Bueno, entre esta y esta estás produciendo casi 15 watts más y 15 watts menos. Vamos a tratar de usar en el Garmin la media de 3 segundos, 10 segundos, y mantenete sobre ese rango, y machacá sobre eso. Cuando pasa el tiempo, vos podés ver a los atletas ahora que directamente hacen unos dibujos hermosos, aprendieron a pedalear, aprendieron su percepción, y aprendieron a correr. Ese es el concepto, es una obviedad lo que voy a decir, es más que nada para la gente, pero es una obviedad. A eso le hablas vos del uso efectivo de la energía finita que tenemos. Sí, obvio. Es decir, yo le trato, lo que trato de explicarle es que primero es que gana el que pasa primero por la meta, ¿no? No el que hace mejor natación, ni que hace mejor ciclismo, ni mejor running. Y que la progresión sobre esas 3 actividades es como el carburador del auto. Vos tenés que ir abriéndolo a medida que va pasando el tiempo y de tal forma. Si vos abrís el carburador en determinado tiempo que no es necesario, lo que vas a lograr es que esa curva, en vez de ser progresiva, se vaya para abajo. ¿Entendés? Entonces, esos conceptos yo los tengo que explicar de una forma que se entienda. Y la forma que se entienda es gracias a la tecnología. Y gracias a la tecnología, lo que logro es que ese aprendizaje no dure 2 años de fracaso. Es más, no dura casi directamente cuando vos lo ponés a una persona en 2 meses, le enseñás estas cosas, es terriblemente como cambia. Y después ya aprende la percepción. Ese oro que todos quieren, lo tienen como la meta que se puede enseñar fácilmente y es muy difícil enseñarlo. Se requiere muchos fracasos si uno no puede automonitorear su desempeño. Y hay evidencia para eso, tengo un montón de evidencia de eso. Entonces, cuando se me ponen a discutir que la percepción para los atletas que recién empiezan o aquellos que se están formando se logra fácilmente, es mentira. Te voy a hacer una pregunta, pero capaz que te voy a hacer 2 preguntas en una. Capaz que me la sepas resolver mejor de esa manera. Yo soy un convencido, es más,
apuesto, lo poco que tengo, lo apuesto y lo pongo sobre la mesa, de que con las nuevas tecnologías, todo lo que nosotros sabíamos de teoría del entrenamiento va a cambiar. Todo lo que nosotros estudiamos como teoría del entrenamiento, obviamente que ciertas bases no, porque las bases se cumplen igual, pero teorías del entrenamiento van a cambiar. Van a cambiar la forma en que diseñamos el ciclo anual, van a cambiar la forma en que diseñamos el ciclo olímpico, van a cambiar la forma en que diseñamos la semana, va a cambiar el entendimiento de ciertos principios clásicos del entrenamiento, se van a reescribir. ¿Sí? ¿Vos estás de acuerdo conmigo? Sí, ya pasó eso. Es decir, de eso ya estamos hablando de hace 5 años atrás. Vos tenés 2 tipos de entrenadores, que como yo te expliqué, tenés los entrenadores que entrenan presencialmente a los atletas y los entrenadores que entrenan a distancia. Sí. Tenés que separar eso porque es muy importante. Yo entro dentro de los primeros. ¿Eh? Yo entro dentro de los primeros. Yo estoy con los chicos entre 8 a 10 horas por día, promedio. Eso es lo mejor. Es decir, vos estando con los chicos es lo mejor que podés hacer. El tema es que vos no podés darle tus conocimientos y tu entrenamiento a muchos. Es decir, vos no podés entrenar a una persona de Uruguay. No, porque me quema la cabeza. Se me quema la cabeza, aparte me siento mal yo, porque empiezo a errarle. Sí, la única forma que tenés es medir y tratar de hacer ese feedback que vos tenés, que no va a ser lo mismo, ese feedback presencial que vos tenés en la pileta, no lo podés tener con una persona por WhatsApp. Eso es una ventaja que lo tiene Sousa, que lo tiene Sutton, lo tienen un montón. Contra eso no hay nada mejor que estar ahí. Y si a eso le sumás analizar esos datos después en tu casa, es la gloria. Lo que vos tenés que tener en cuenta, y responde la pregunta, es que ¿hasta dónde podés llegar vos con este atleta? ¿Hasta dónde lo podés llevar al atleta? ¿Y cómo lo podés llevar? Te lo va a estar dando los nuevos métodos, los nuevos análisis, porque vos vas a tener que ir viendo cómo se comportan tanto en su vida, cómo se comportan en el entrenamiento y dónde hilar fino. Es la única que te queda. Es decir, los hitos, como dijimos anteriormente, los hitos fisiológicos ya están recontra descubiertos. Vos lees los libros rusos y hace 50 años y es ese. Lo que vos podés hacer ahora es medirlo y poder cuantificarlo en tu casa. Y eso es lo que está cambiando durante estos últimos 5 o 6 años. Y lo están usando un montón de gente. Hay gente que te vende la solución, como es la gente de Training Peaks, te vende la solución con sus modelos. ¿Los usás o no los usás? Es decir, vos podés usar el WKO para determinado fin o usar sus modelos. El tema es qué haces con los datos y si lo analizás es siempre mejor. Vos tenés cosas para mejorar. A colación de esto, yo quisiera que vos me expliques, porque yo sé que es un tema que te fascina, el tema de la inteligencia artificial. Que vos me expliques qué es la inteligencia artificial y cómo esta inteligencia artificial está ayudando a cambiar esta concepción del entrenamiento. Bien. Bueno, te cuento, mi trabajo en la inteligencia artificial empezó en el 2015. Ajá. Yo empecé a estudiar en Stanford Data Science, que vendría a ser una especialización de mi base de estadística y matemática, y en base a eso empecé a trabajar en modelos. Ese modelo hoy lo está usando Garmin Connect, vía otra empresa que yo vendí el protocolo, el algoritmo, se llaman servicios, software as service, se llaman servicios que le venden otras compañías a Garmin Connect para analizar ciertos puntos de datos. La inteligencia artificial lo que tiene es no suplantar al humano, sino asistir al humano a analizar ese millón de datos que yo te dije que tenía, tratar de analizarlo y sacar un patrón sobre eso. Entonces, lo que yo voy a lograr con inteligencia artificial y machine learning, que son cosas
relacionadas o iguales sin inteligencia lineal, y usa la machine learning, es decir, que la máquina aprenda sobre eso y aplicarlo a la machine learning, a la inteligencia artificial. Lo que lográs con eso es la búsqueda de patrones y la búsqueda de predicciones, vamos a poner entre comillas, sobre comportamientos futuros. ¿Qué pasaría si esto es así, así, así? ¿Qué solución tendría? ¿Óptima o no óptima? ¿Qué pasa si el atleta que yo ya conozco dejó de dormir 8 horas y empezó a dormir 6 horas? Tendría que bajarle el volumen, entonces todo ese mecanismo, que dentro del mecanismo es algo incógnita, no se sabe qué es, da un resultado. ¿Qué ocurre? Que la computadora tiene algo mucho mejor que nosotros. Uno es la velocidad que procesa los datos, cosa que nosotros, vos y yo, tendríamos que estar un mes para procesar lo que hace en 2 o 3 minutos. Y la otra es que no tiene sesgo. La computadora te dice la realidad. Señor, si Ale durmió 4 horas, no puede entrenar esta rutina. En cambio, un entrenador dice, Ale, dormiste 4 horas. Sí, pero estoy bien. Pero dormiste 4 horas. Vos dejame que yo estoy bien. Y le decís que sí. ¿Entendés? Y después, esa decisión que vos dijiste que sí, capaz que el pibe entrenó bien, pero te están complicando 5 o 6 días después. O te cae en una enfermedad, o se lastima. Entonces, ese sesgo que tiene la computadora, el humano no lo tiene, no se deja persuadir por el atleta que te dice, estoy bien, déjame que estoy bien, porque para el atleta siempre está bien, el atleta siempre quiere entrenar, salvo que esté muy fatigado, el atleta siempre quiere entrenar, y no siempre puede entrenar. Entonces, ese análisis individual de cada uno, yo lo he logrado con un algoritmo de inteligencia artificial, es decir, analiza continuamente aquellos que cargan todas las variables, analiza en qué estado está ese atleta y si puede hacerlo recetado. Si no lo puede hacerlo recetado, automáticamente me informa a mí y yo tomo cartas en el asunto y cambio y hablo con el atleta. Y le informo qué pasa si él entrena lo que está postulado en base a lo que él viene fatigado. Eso es, no hay hay una ingeniería numérica Obvio. Sí, compleja, ¿no? sí. He leído los papers que has querido publicar en respecto. No los entiendo, obviamente, porque no tengo base matemática para interpretarlo, pero interpreto que hay un montón de datos que lo que intentan es anticipar una respuesta en función a patrones ya establecidos anteriormente, o acciones que se cometieron anteriormente. ¿Lo dije bien? Sí, tenés otro aspecto que tenés que estar viendo. Vos casi todos los modelos que tenés, como es el performance chart y todas esas cosas, suponete, vamos a hablar de WKO y el trabajo de Kuban, son todas herramientas son lineales. ¿Qué quiere decir lineales? Es que para ellos toman como que la carga puede ser infinita. Entonces, el CTL, o la carga crónica, como se la conoce, puede tender a infinito, y a más CTL te dice que mejor está el atleta, y eso es mentira. Entonces, los modelos no lineales, como son estos que estamos generando, los apasionados que queremos tratar de transformar esto, es que toman a los procesos como procesos que saturan, procesos saturables. Es decir, una persona es saturable, no la puedo hacer entrenar continuamente y hacer que entrene la cantidad de horas infinito durante todo el tiempo. Un atleta es saturable. Llega a un punto donde satura, y a más volumen o a más intensidad, sus beneficios son cada vez menos. Es como un principio económico de saturación, ¿no? Una cosa así. Exactamente. Los modelos saturables y los no saturables. Todo lo que sean modelos lineales, como vos podés ver el Performance Chart, que es el CTL, ATL, son modelos no saturables, como es también la potencia crítica, son modelos no saturables. O las curvas exponenciales. Una curva exponencial es una curva no saturable. Por eso el COVID no es una curva exponencial, porque llega un momento que ya los casos empiezan a bajar, no es exponencial, porque la exponencial sube y nunca satura. Los modelos no lineales tienden a ser saturables. Si llega un momento que, como decís vos, por más que le sube el volumen o le sube la intensidad, ya el atleta empieza a caer. Bueno,
las redes neuronales o los modelos no lineales modelizan eso, entonces son más reales. Es decir, te están modelizando variables aleatorias y saturables. No vas a conocer el proceso de cómo lo sacaron, porque son cajas cerradas, tienen combinaciones dentro de lógica matemática cerradas, pero vas a tener modelos que te van a predecir o te van a dar una cierta información de que empieza a caer el atleta, de que está posible de enfermarse, de que esos patrones que se están generando no están contribuyendo en mejorar. Esas cosas son las que son las ventajas de estos modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, modelos no lineales. Tal vez lo traté de explicar porque es fácil, no sé si se entendió. No, se entendió. Básicamente intenta interpretar cuál es el mejor estímulo en función a la capacidad de respuesta del atleta, en determinado momento. Es individual, porque estoy tomando sus datos. Estoy tomando sus datos históricos. Es decir, cómo se comportó el atleta cuando su estrés laboral era muy alto durante una semana. Cómo se comportó el atleta cuando en vez de dormir 8 horas, empezó a dormir 6 horas. Entonces vos lo que haces es, cuando empezás el ciclo a tomar esas ideas, esas cosas, vas haciendo lo que llama marcar. Cuando el atleta durmió 6 horas, se enfermó. ¡Ting! Marcás como que se enfermó. Entonces la red neuronal toma ese tag como que tal combinación resultó en una enfermedad. Y en el futuro, si se repite eso, lo va a avisar como una enfermedad. ¿Entendés? O sea, tratás de anticipar la respuesta en función a la conducta, básicamente. Exacto. Vos tratás de anticiparte y la individualizás en función a los datos que el atleta te tira. Exacto. Que no pueden ser por medio de otra forma que no sea por tecnología. Es que no podés, sí, podés, si tenés 1 o 2 atletas, lo podés ir anotando eso. Sí, obvio. Sí, claro. Sí. No sé si viste, yo tengo el paper sobre entrenamiento mediante inteligencia artificial. Ahí hay cómo bajé yo la cantidad de lesionados y enfermos. Yo noté, antes del 2015, 2016 que empecé esto, notaba que muchos se enfermaban y muchos llegaban a la carrera enfermos. Y otros lastimaban levemente. Molestia de último momento. Enfermo, gripe, tos, día antes, fiebre, resfríos, dolores musculares, no lesiones graves. Bueno, noté eso. A medida que implementé esta red neuronal, bajó considerablemente todos esos aspectos, porque me fui guiando en las variables que me estaba indicando la red neuronal. Ahí en el paper está explicado probabilísticamente cómo bajaron estas variables. No lo leí, pero yo lo voy a buscar. No lo leí, pero yo lo voy a buscar. Después te lo paso. Y dale. Eso para un entrenador a distancia es fundamental, porque vos tenés la ventaja de cuando sale un pibe del vestuario, le ves la cara y le decís, no, mirá, Pablito, andate a tu casa porque con esa cara hoy no vas a poder nada. Ya te das cuenta de cómo está la cara, pero nosotros los que entrenamos a distancia no tenemos esa ventaja. Vos te das cuenta cuando un atleta lo haces nadar 100 metros y ves que la técnica hace cualquiera, que está cansado, que no llega a los tiempos, le ve la cara, está cansado y le decís, Pablito, date una ducha, andate a tu casa, andate a dormir y volvé mañana. Eso lo tengo que yo hacer de una forma que me lo informe esta red neuronal. Tengo una consulta en función a lo que me... En realidad es una consulta que te quise hacer la otra vez, pero no era el momento ni era la ocasión. Hay mucha diferencia por los patrones de competencia entre la distancia olímpica y la distancia sprint y la distancia de medio y de larga distancia. Se supone, vos en una distancia en sprint no tenés el concepto de ahorro de energía, todo lo contrario, es el concepto de gastar la energía y tratar de ir lo más rápido posible con la mayor variedad posible de aspectos energéticos, ¿sí? Entonces, esta tecnología que vos estás desarrollando. Claro, te voy a preguntar una estupidez en realidad, hago mea culpa, porque los circuitos en las series mundiales nunca se repiten de la misma manera. Entonces vos
es muy difícil que tengas información previa. Pero podría de alguna forma empezar a ayudar a trabajar distancias más rápidas y más en un contexto mucho más inestable que en la distancia media y en la larga distancia. ¿Me entendiste la pregunta que te hice? Sí, más o menos entendí. Sí, está bien. El sprint y el Ironman son, bueno, obvio, son distintos tipos metabólicos de carrera. Sí. Más larga la distancia, más ventaja le podés sacar a estas herramientas. Claro. Vos analizás mucho más factores. En realidad, el atleta Ironman lo que tiene primero es se debe siempre ¿cómo te puedo decir? Al atleta Ironman lo que tiene. La pregunta que yo te hice fue si la tecnología que vos estás planteando, estás intentando desarrollar, podría servir también para distancias más cortas en un medio mucho más inestable. Esa fue la pregunta que yo te hice. Y ahí estaba justo a empezar a desarrollar. Bueno. Están más basadas en carreras metabólicas largas, sí, más que en cortas. En cortas tenés muchas otras herramientas para poder mejorar. Uso otras cosas. Para aquellos atletas, yo tengo un par de atletas que son de mountain bike, de distancias cortas y atletas que corren olímpicos y short, y uso otros tipos de herramientas. No los proceso tanto como a atletas medio Ironman y Ironman. No están orientadas para eso. Pero vos no negás, vos no descartás que se puedan desarrollar herramientas que sirvan de la misma forma que sirven para distancias más largas. Se puedan desarrollar herramientas de análisis que se puedan servir para en distancias cortas como sirven para distancias largas. Es que son básicas. Son carreras que estás trabajando sobre la hora, es decir, no vas a tener vaciado de glucógeno, vas a tener algunas otras ventajas que no la tenés en carreras largas. Capacidad glucolítica, vas a poder trabajar, hay modelos para trabajar, mejorar esa capacidad glucolítica en el PCR y trabajar finamente en eso. Tenés una curva de potencia donde vos vas a tener que trabajar sobre el lado izquierdo y todas esas herramientas las tenés. Podés ir trabajando tanto en el running como en el ciclismo, como en la natación, sobre eso. Vas a tener modelos como es el View Balance, donde ves cómo se gasta la reserva anaeróbica cuando superás el umbral. Y en base a eso, conocer a tus competidores, contra quién vas a correr y dónde poner el 100 y dónde no poner el 100, y más o menos formar al atleta en eso. Lo que pasa es que el atleta en distancias cortas sale con la liebre y va a buscar la liebre y es así, no tenés mucho juego de táctica. Pero podés formarlo para que en base a los competidores o circuitos que vaya a correr tenga el mejor entrenamiento posible. Eso se logra sin necesidad de muchas herramientas. Con las herramientas básicas que te da, suponete, WKO, es suficiente. Veremos en algún momento, en algún futuro, poder analizar como analizamos en el ciclismo y como estamos comenzando a analizar en el atletismo, herramientas para analizar la natación. ¿Podremos empezar a medir en algún momento como medimos en el ciclismo y en el atletismo? Yo creo que sí. Hice un par de dashboard que son para WKO en base al software que yo uso en mi software, que yo ya lo tenía hecho, lo transformé a WKO. Estoy probándolo porque lo saqué hace más o menos un mes y por ahora la respuesta está dando bien. No te puedo garantizar que ande bien en el futuro con más atletas. Pero yo calculo que sí. La natación tiene algo que es cómodo, que vos siempre medís en el mismo medio.
la densidad del agua es casi siempre la misma y la distancia de la pileta es casi siempre la misma. Lo que tenés que aislar un poco es el tipo de vuelta que pega cada atleta, porque eso sí va a depender en la potencia que vos vas a calcular. Vos estás midiendo con Garmin y Garmin mide sobre la velocidad total. Y un atleta que te da bien la vuelta y sale a un cuarto de pileta es distinto a un atleta que no sabe dar la vuelta y te sale ahí nomás. Entonces hay que trabajar sobre ese aspecto en términos de error. Pero después date una vuelta sobre mi muro, que hay un dashboard que está bastante interesante para mí. Para mí está bastante interesante, donde te muestra hasta dónde podés agotar al atleta en las distintas pasadas anaeróbicamente a llegar al límite y ver si eso es real o no. Yo creo que sí, todo hay que buscarle la vuelta y ver si sirve o no. El tema es empezar y ir probándolo. Y si no sirve, se descarta. Acá no hay nadie que tenga la verdad absoluta, como te dije. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque, por ejemplo, el otro día hubo una conferencia con Alison Silva, que se considera que es uno de los mayores especialistas en velocidad del mundo en natación, en 50 y 100. Entonces él contaba algo muy simple. Obviamente estamos hablando de un entrenador que está todo el día parado al lado del atleta. Vayamos de ese concepto. Entonces el tipo decía, yo todo lo que sale lo pruebo. Ahí empieza a haber unas manoplas que empiezan a medir la cantidad de fuerza que genere y dónde se dé. Y lo pruebo. Y hay unos nuevos lentes que empiezan a medirla y lo pruebo. Y me fijo. Y yo todo lo pruebo. Dice, lo que sí estoy seguro, dice, que cuando nosotros podremos medir con exactitud en función a los patrones de los estilos de natación y a las características de la carrera, muchas cosas que hacemos de más se van a empezar a caer. Pero lo dijo con una seguridad que vos decís, por ahí va el camino. Bueno, Ale, es lo mismo que pasa en las otras actividades. Claro. Cuando vos empezás a medir y empezás a usar hasta modelos lineales, como te expliqué, no saturables, un montón como dicen, libritos se empiezan a caer. Y cuando vos empezás a usar modelos no lineables, saturables, una cantidad más grande de libritos se empiezan a caer. Lo mismo va a pasar en la natación. Sobre las manoplas esas, que miden la potencia. Yo no las vi, no las conozco. Yo hice una aplicación hace 2 años, me parece, en Garmin. Vos acá tenés, en los Garmines, tenés una cosa que se llama acelerómetro. Sí. El acelerómetro lo que te dice es cómo te está desplazando vos en X, Y y Z, ¿no? Entonces, en base a eso, y la densidad del agua, y la velocidad que vos empujás el agua, vos podés hacer un cálculo de potencia, porque tenés la densidad del agua, y en base a ese peso, a esa fuerza que vos necesitas desplazar para ir adelante, tenés una medición de potencia real. Yo en este momento, en el dashboard que yo te indiqué que lo veas, hago una utilización de lo que Esquiva hizo como el swim power, que trabaja sobre la velocidad y una constante que es la densidad del agua y esas cosas. Pero en el momento que se empiecen, como dice ese entrenador, en el momento que se empiecen a mejorar eso y tengamos valores reales sobre la técnica, sobre modificaciones de técnica a medida que pasa la distancia, y lo podamos medir en forma muy básica, obvio que se va a mejorar un montón de cosas. La natación mejoró un montón de cosas de que se empezó a medir con cámaras en la pileta, con mediciones angulares, con algunos algoritmos de cálculo de potencia. Se empezó a mejorar mucho en eso. Y todo se va a ir mejorando en eso, rápido o más lento, pero es decir, la ciencia y la tecnología tiende a eso, a mejorar el aprendizaje y la utilización de la técnica, ¿no? Lo cual me interesa que dejes en claro, porque esto es una opinión que mucha gente tiene contrariada, que el hecho de que la tecnología te ayude a medir mejor y a parametrizar mejor, no implica que se muera el trabajo del entrenador, simplemente que el entrenador queda libre para otro tipo de cuestiones. Exactamente. El entrenador, por eso es que
muchos me dicen, pero tus algoritmos me están entrenando a mí o vos me estás entrenando a mí. No, el entrenador es el que toma la última decisión. Los algoritmos, la tecnología muestran el estado tuyo, pero el entrenador es el que toma la última decisión. El arte del entrenador no se va a morir nunca. La tecnología es el asistente del entrenador. No va a cambiar eso, no creo que cambie. Además, el entrenador es el que le va a dar confianza al atleta, esas charlas de WhatsApp, esos Skype, esos presenciales que vos tenés, es el que le da realmente la confianza al atleta. Ir a verlo a las carreras, estar en las carreras, asistirlo en la carrera, che, bajá, che, venís, eso no puede morir. No, el que habla de ese, el que ve la tecnología como que va a atacar eso, le está pifiando. No va a morir eso. Algo que no hago nunca, pero en tu caso, porque justamente la idea es mostrar esta filosofía tuya de trabajo, voy a como resumir algo, y vos me vas a corregir si estoy diciendo bien o no. La tecnología a vos te sirve para mejorar la calidad de lo que le estás ofreciendo al atleta en sentido de estímulo y analizar su respuesta en forma individual. Y aparte te ayuda a poder trabajar con varios atletas a la vez en forma individualizada. Pero el trabajo tuyo como entrenador consiste en el apoyo del atleta en su confianza y en su desarrollo como persona y como deportista. Simplemente la tecnología es una herramienta que a vos te permite poder desempeñar mejor tu trabajo como entrenador, pero no muere la persona que entrena a otra persona. ¿Lo dije bien? Perfecto. Lo sinteticé. Le sumaría nada más que aparte de eso, me permite generar herramientas para que otros entrenadores puedan usarlas. Te voy a sacar del contexto técnico, ¿sí? Te voy a tratar de sacar del contexto técnico y te voy a tratar de meter en otra área, corta, así rápido. Esto es una cosa, lo entrevisté a Romina y a Luciano Tacone, lo entrevisté a Claudio Galazo y a otros entrenadores, y todos coinciden en lo mismo. Todos coinciden en lo mismo. Porque, por ejemplo, ¿esto de dónde nació esta pregunta para con vos? Porque yo creo que vi una foto, no quiero mentir, que era tu papá y tu hijo, y vos pusiste guerra de programadores. Puede ser en una foto vieja. Sí, el abuelo y los nenes, sí. Claro. Entonces, ahí hay un componente humano, que es innegable. A vos te gusta esa escena que está el abuelo con el nieto jugando con la herramienta en un lenguaje que todos comparten. Entonces, esta introducción que hago viene a lo siguiente. Muchos entrenadores, inclusive mi jefe técnico, me ha dicho muchas veces que ellos solos podrían haber hecho muchas cosas más. Pero el hecho de no tener una familia o un núcleo familiar, un lugar o una persona a la que volver, no les hubiese permitido tener con quién compartirlo. Y muchas veces poder compartir los logros de uno con lo suyo y con la persona que los quiere y con los afectos es tan importante como el logro en sí. ¿Vos qué pensás? Y mirá, a mí la familia me enseña día a día cómo es ser. Es decir, ser padre te enseña un montón de cosas. Cuando empezamos la charla hablamos de cómo llegarle a la gente. Yo aprendí muchas cosas de ser padre. Cómo llegar a un hijo, es decir, uno viene de cero eso. Nadie viene sabiendo cómo enseñarle a un hijo a andar en skate, cómo enseñarle a un hijo a andar en bicicleta, cómo enseñarle a un hijo matemática, cómo enseñarle a un hijo los valores de la vida. Es decir, uno viene de cero. Viene con lo que el padre le enseñó y que siempre el padre estaba equivocado, hasta que uno ya es grande y ve que el padre tenía razón. Entonces, ese aprendizaje que te dan los hijos, los logros que tu familia ven en vos o vos ves en tus hijos, es por lo que vos vivís. El resto es un trabajo, es una profesión. Pero vos aprendés realmente a enseñar cuando lográs que tu hijo aprenda tus valores o aprenda las cosas que a vos te gustan y a él le gustan, y que no se las obligás a hacer.
Es decir, ¿te gusta andar nadar? Mi hijo es muy buen nadador. Y yo de vez en cuando le digo, tirate a nadar. Y me dice que no, y no le jodo, no le digo, dale, tirate, vos vas a ser campeón. Y eso es un aprendizaje que yo lo transmito hacia mis atletas. Es decir, el no machacar, 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 vos vas a hacer, vos vas a hacer y vos vas a hacer. Hacé lo que vos quieras. ¿Te gusta hacer esto? Hacelo. Y he notado que de esa forma llegás a que él lo haga. De la forma de inculcar la esencia de las cosas, que aprenda los valores de por qué lo hace y si lo hace porque a él le gusta. Y eso me lo enseñaron los hijos, ¿no? No lo aprendí ni en la universidad, ni en la calle. Mirá que yo soy un tipo que viene de la calle, criado en calles de tierra, con zanja, de tirar con la gomera, de vender soda arriba del camión de sodas, para comprar una coca. Es decir, tengo un barrio muy grande, no me crié en una fórmula matemática. Vengo de un barrio que era jodido, al lado cerca de villas, y bueno, esas cosas que uno aprende y las puede transmitir, valen oro. No sé si respondió eso la pregunta, pero creo que sí. Creo que sí. Es más, que hay una pregunta lógica de eso, que yo la respuesta la sé, pero quiero que la expreses vos con tus palabras, que es si vos sos mejor entrenador gracias a tu familia. Yo soy mejor entrenador, no sé, lo que aprendí es a compartir más las cosas. Si soy mejor entrenador, no sé, porque habría que ver con quién te medís. Yo aprendí más a compartir las cosas, a tratar de darle un formato que lo bien que hago o lo mal que hago se pueda ver y se pueda entender que está bien o que está mal, o lo que, como yo te dije, las cosas que yo publico, tratar de compartirlas sin obtener nada a cambio y que sirvan. A mí me gusta mucho que las cosas sirvan. Yo le pongo muchas ganas y mucho esfuerzo a estas cosas. Y estén bien o que estén mal, es un aspecto que el otro lo va a analizar, pero que yo lo hago con gusto y para compartir, eso lo aprendí con la familia. Y no lo aprendí antes de tener hijos y tener una familia. Es decir, uno comparte con amigos un montón de cosas, pero el hacer tecnología, el hacer que la gente use lo que vos usás, es decir, saber que hoy hay millones de personas que usan software Garmin, que se hizo en este cuartito, esas cosas dan felicidad, ¿sí? Bueno, me alegro mucho por vos. Me alegro que lo puedas sentir de esa manera. Porque muchas veces la gente siente cosas y no las puede expresar. Y eso es un problema, el no poder expresar lo que a veces uno siente. Es como que... Pasa que como la gente mucho no conoce, muchos hacen un estereotipo de Facebook, ¿no? Es como este tipo es tipo militar, es el Sutton de Temperley. Y creo que nada, el que me conoce bien sabe que no soy así. Bueno, de eso se trataba esto, de mostrar a la persona detrás no sé si decir del personaje o del entrenador o de la imagen que se crea la gente. Bueno, Ese era el objetivo. ojalá que sirva, ¿vale? Ojalá que sirva, ¿no? Lo bien que, ¿Sí? lo bien que le hace al alma a cada uno, de alguna forma. Y a mí que usen las cosas que hago y puedan debatir sobre eso y mejorarlas es lo que yo estoy buscando. Y que traten de sacar ese provecho de esas cosas, a mí me encanta. Yo comparto todo lo que hago, lo comparto y sin ningún rédito económico en las redes sociales. Así que... Te voy a poner, creo que me salió 2 veces, espero que me salga, que esto yo siempre digo, aclaro, esto es una idea que yo le revelé a Alejandro Dolina, que es que alguien dejó una pregunta para vos, que no sabía que eras vos, dejó una pregunta para otra persona. Y yo quiero que vos me dejes una pregunta para la próxima persona que yo vaya a entrevistar, que no sé quién es. Es aleatorio esto, o sea, no lo sé. ¿Sí? Entonces yo te voy a tratar de proyectar la pregunta que hizo esta persona desde su propia voz
Que te iba a poner otra pregunta, pero me parece que esta a vos te cae como anillo al dedo, la que hice anoche. Y que vos después me dejes una pregunta para la persona que viene. A ver, ¿te parece? A ver, te voy a compartir, Vale. te comparto la pantalla. ¿Sí? Y me voy a ir acá y ahí va la pregunta. ¿Qué pregunta le dejaría a otra? Al próximo. Puede ser un atleta o un entrenador, el que me dé bola. Por eso no sé quién va a ser. No, bueno, ¿Quién va a ser? bueno, si yo sí tengo una pregunta bien concreta, y después la voy a escuchar, ¿eh? Porque me interesa la gente que vos, la gente con la que vos te estás relacionando, que es si consideran que el entrenamiento de mujeres y el de hombres tienen más similitudes que diferencias. Vamos de nuevo, la puedo formular distinto. Si en el caso de estar entrenando a alguien, si fuese mujer o si fuese hombre, harían aproximaciones diferentes. Sí, harían las cosas distintas por el hecho del sexo. Perfecto. Perfecto. Es simple la pregunta. La pregunta será hecha. La pregunta Sí, fue... la escuché. Sí. Bueno, son totalmente diferentes. Primero, son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque vos tenés que entrenar a una mujer dependiendo de su ciclo femenino, y es muy importante eso, y lográs muchas cosas teniendo en cuenta eso. Segundo, vos tenés generalmente las mujeres que están en esto del triatlón o en el ámbito competitivo son extremadamente mucho más comprometidas que el hombre. Es decir, las mujeres no te erran un entrenamiento, no te faltan un entrenamiento y no tienen excusas, como tenemos los hombres, sobre por qué fallamos en un entrenamiento. Entonces, la respuesta a esta pregunta es: las entreno diferente. Si bien el concepto de entrenamiento son para todos iguales, es decir, la metodología de trabajo es igual para todas, los ciclos de entrenamiento en tanto calidad como de volumen son totalmente distintos. Bien, ¿viste que te iba a caer como anillo al dedo la pregunta? Es más, puse la última publicación que puse el día de ayer, trata sobre eso, sobre los distintos picos de entrenamiento, cómo se comportan en la mujer y cómo se comportan en los hombres. Bien. Y ahora, ¿vos qué pregunta me dejarías para la próxima persona? Que no sé quién es, te lo aclaro. Yo tengo la pregunta que le hago siempre a todos, es muy sencilla. A ver. Cuando dijiste que lo otro no funcionaba, porque lo tuyo funciona, ¿probaste lo otro? ¿O solo probaste lo tuyo y tenés una idea que lo otro no funciona? Muy bien, la pregunta será hecha. Gabriel, te agradezco un montón el tiempo que me has brindado. La verdad que me encantó la charla. Ojalá se dé en otro momento y podamos explorar otras aristas. Pero la verdad que me encantó. Tendríamos que organizar algo en Córdoba, que hay mucha gente que sabe mucho, hacer alguna reunión y reunirnos todos los entrenadores y debatir ideas y comer unas empanadas, y bueno, estaría bueno eso. Ahora cuando se levante todo este quilombo del COVID Si no y mal eso. me acuerdo, a vos te gusta la Priti. O sea que te tenemos que atacar, Sí. te tenemos que atacar por ahí. Ahí me sacan todos los datos. La Priti y te gustan los sándwiches de Quito, por lo que vi. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Qué lugar ese. Qué privilegio. Así que mirá, ahí ya con esas dos cosas me hace manejar 800 kilómetros. ¿Viste? Soy rápido para los datos. Bueno, Gabriel. Bueno, vos que sos bueno para esto, organizate una de esas y hacemos una reunión y tal vez salen buenas ideas, buenas cosas, se aprende mucho entre debatir entre gente que todos tiran para el mismo lado, ¿sí? Yo estoy totalmente dispuesto, cuando se haga algo, ir, no hay ningún problema. Pero primero se tiene que cumplir un requisito que vos acabas de decir. Tenemos que tirar todo para el mismo lado. Sí, todo para el mismo lado, es decir, todo tratar de sacar algo bueno y aprender, nada de todo crítica constructiva y
y tratar de aprender uno del otro y debatir y cagarnos a puteada en el debate y después ir a tomar una priti y unos quitos. Eso es la idea. Me parece perfecto. Bueno, cuídate mucho. Te agradezco un montonazo tu tiempo y bueno, que esté todo bien y bueno, y que esto pase pronto para todos nosotros. Dale, saludo a todo Córdoba. Dale, Un beso un grande. montón.